Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de RS Audio. Yo soy Rafael Solorio y el día de hoy quisiera hablarles acerca de cómo podemos optimizar pistas de batería para la mezcla. El día de hoy me encuentro en la situación en que tengo toda una serie de pistas de batería acústica que han sido grabadas aquí en mi estudio. Y bueno, ¿no? Como podemos observar, quisiera concentrarme específicamente en lo que es la tarola, los dos micrófonos de tarola que tenemos presentes en esta grabación. Quisiera mencionar que esta es una canción de la banda Mystical Legacy. Les dejo todos sus links en la descripción del video. Y como podemos ya ver, incluso antes de escuchar, tenemos bastantes cambios de dinámica, ¿no? Tenemos algunos golpes que están bastante parejos, pero por ahí tenemos algunos golpes por ahí que están bastante fuertes. Entonces, esto es algo bastante normal cuando estamos trabajando con baterías reales, tener estos cambios de dinámica, porque finalmente un baterista es un ser humano, no un robot. Entonces, vamos a tener algunos cambios de dinámica, pero que pueden ser algo problemáticos a veces en la mezcla. Tenemos también, por ejemplo, el otro problema de que se nos filtran el resto de elementos de la batería en un micrófono que está designado específicamente para un elemento, ¿no? En este caso la tarola, como pueden escuchar. Estamos escuchando bastante de la tarola, sobre todo la tarola, pero también estamos escuchando el bombo, el resto de platillos, los toms, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que quería hacer el día de hoy es considerando que siento que esta pista de batería, que todas estas pistas de batería, específicamente la tarola, tienen un sonido bastante bueno y quisiera utilizarlo bastante en la mezcla sin tener que reemplazarlo con samples, por ejemplo. Quisiera realizar toda una serie de procesos para poder optimizar el sonido de esta tarola, controlar las dinámicas, nivelar todos los golpes y también un poco liberarme de todo lo que se está filtrando en este micrófono de tarola. Entonces voy a realizar toda una serie de procesos para que mi tarola quede súper bien, óptima para el proceso de mezcla y que yo ya no me tenga que estar preocupando de todos los problemas de filtración y de todos los problemas de cambios de dinámica, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer es trabajar específicamente sobre el micrófono que está encima de la tarola, ¿no? En este caso es un Shure Beta 57 y nos damos cuenta ya de que hay algunos golpes, como les decía, que están un poco demasiado fuertes, se están casi acercando a cero. Lo que vamos a hacer es utilizar un clipper, pueden utilizar cualquier plugin que deseen, hay clippers gratuitos también. En este caso voy a utilizar el plugin Drumflex para la tarola. Ok, lo estoy cargando directamente en el canal de tarola. Y simplemente vamos a loopear esta sección que tiene un par de golpes algo ofensivos. Entonces nos damos cuenta que los golpes en promedio están más o menos a menos 10 decibeles, pero los golpes fuertes ya se están acercando a cero, ¿no? Entonces vamos a tratar de encontrar un punto medio como para poder ganar un poco más de headroom, ¿no? Entonces el clipper realmente está cortando, ¿no?, a estos picos, pero dándonos un resultado bastante transparente, ¿no? Si yo desactivo el clipper y lo vuelvo a activar, prácticamente no hemos perdido nada del ataque de la nota, ¿no? Del ataque de la tarola. Simplemente lo que quisiera hacer en este momento es ganar un poco más de headroom, ¿ok? Entonces lo que voy a comenzar a hacer también, porque es bastante didáctico, es comenzar, y nos va a ayudar también de una manera técnica que luego les voy a explicar, es comenzar a renderizar todas estas pistas. Ok, como pueden ver, gracias al clipper nos hemos podido librar de los golpes con los picos más altos, con los picos más ofensivos. Últimamente todo lo que Studio One renderiza lo convierte a una pista estéreo, ¿no? Que es un poco molesto porque antes si estabas en mono, renderizabas, te quedabas en una pista mono, pero bueno, no es gran problema. Ok, nos hemos liberado de los picos, hemos renderizado todo el efecto que ha tenido el clipper sobre toda la pista de tarola. Lo siguiente que quisiera hacer es colocar un gate o un expander sobre la pista de tarola, ¿no? Sobre el mismo micrófono, sobre la versión ya renderizada del micrófono. En este caso voy a utilizar el plugin ProMV de FabFilter. Pueden utilizar el que quieran, pero lo importante va a ser utilizar algún tipo de lo que se llama key spike, ¿no? Que es un sonido corto muy preciso que va a corresponder a cada uno de estos golpes. Ya previamente en un video expliqué, voy a dejar el video por aquí. Expliqué cómo podemos extraer MIDI de nuestra batería acústica
y podemos utilizar el MIDI para triggerear algunos sonidos y que nuestro gate, en este caso que esté en la tarola, reaccione a estos sonidos, más no reaccione sobre el sonido de la tarola. Y esto nos va a permitir que tengamos un gating casi perfecto, ¿no? Que el gate sepamos que se va a abrir, no importa si tenemos notas muy suaves, notas fuertes, etcétera, etcétera. Siempre el gate va a funcionar de manera perfecta, porque si utilizamos un gate de manera un poco más estándar, no vamos a poder encontrar una configuración que funcione para todas las dinámicas que tenemos presentes en una performance de batería, ¿no? Entonces, en este caso, lo que he hecho es simplemente cargar un instrumento virtual cualquiera, en este caso Impact, que está en Studio One, cualquier instrumento virtual que sea capaz de reproducir samples que ustedes tengan, ¿no? ¿Ok? Y lo que he hecho es simplemente cargar en la nota D este pequeño sonido bastante molesto. Esto vendría a ser mi key spike. Y como pueden ver, ya tengo notas MIDI que ya las he podido extraer de la performance de batería. Tengo una nota MIDI que corresponde a cada uno de los golpes de batería. Yo ya he revisado todo esto, me he fijado de que todo esté perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el gate reaccione a estos sonidos en vez de reaccionar directamente al sonido de la tarola, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la mezcladora, vamos a bajar totalmente el volumen de este key spike porque no queremos escuchar ese sonido tan molesto, simplemente queremos que el gate lo escuche, ¿no? En este caso nuestro gate va a ser Pro MV, ya tengo un preset aquí, ¿ok? Así es como lo tengo configurado. Tengo dos bandas que van a reaccionar con tiempos un poco diferentes para las frecuencias graves y para las frecuencias agudas. Lo que me interesa sobre todo es que el gate deje pasar el ataque de la tarola y apenas pase ese primer ataque rápidamente disminuya todo el contenido de frecuencias agudas para no escuchar tanto de los platillos, ¿no? Para esto tenemos que poner cada una de las bandas en modo expand. Tenemos la configuración, como pueden ver aquí. Pueden copiarla, obviamente, guardarla como preset. Y lo que queremos es que cada una de estas bandas reaccione a un input externo, ¿no? Entonces por eso vamos a seleccionar ext en cada una de las bandas y me voy a ir a esta sección de sidechain y voy a buscar mi instrumento virtual donde coloqué el key spike, en este caso lo he llamado SD spike. Vamos a seleccionarlo como envío para que este expander, este gate, reciba la señal. Y vamos a poner este send como pre-fader, cosa que el fader puede estar abajo, pero igual nos está llegando totalmente la señal. Entonces ahora sí escucho mi pista de tarola con el gate. Versus sin el gate. Entonces lo que está escuchando el gate literalmente es esto. Y como tengo uno de estos soniditos, uno de estos key spikes para cada uno de los golpes, ya sea un golpe fantasma, un golpe fuerte, etcétera, etcétera, nuestro gate siempre va a funcionar de manera perfecta, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer, recuerden que cuando tengan este tipo de pistas con instrumento virtual para un key spike, siempre utilizar el solo save para que funcione todo correctamente. Ahora lo que quisiera hacer es renderizar esta pista de tarola con el procesamiento del gate. Vamos a seleccionar con clic izquierdo la pista del instrumento virtual más la pista de tarola sobre la cual tenemos el gate y seleccionamos acá en el menú Mixdown Selection. ¿Okay? Ya tenemos nuestra pista de tarola renderizada con el proceso. Si la comparamos con la pista anterior, vamos a poder ver rápidamente que acá casi no tenemos nada de la bulla entre los golpes, de lo que se filtra en nuestro micrófono de tarola. Entonces ya estamos como que mejorando, limpiando el sonido. Podemos eliminar lo que teníamos anteriormente, no nos va a hacer falta. Ok, entonces esta vendría a ser nuestra nueva pista de tarola. El siguiente proceso que me gustaría aplicar es un plugin muy interesante que se llama Drum Leveler. Vamos a colocarlo también sobre esta pista ya que contiene el gate. Y lo que hace este plugin, a pesar de que acá tenga la perilla principal que dice compresión, lo que hace no es realmente compresión, sino hace una especie de clip gain, ¿no? Es como que
manualmente sube o baja bueno, mayormente sube en este caso el volumen de cada uno de los golpes, ¿no? Para tener algo mucho más parejo, ¿no? Ya nos hemos librado de algunos de los golpes más ofensivos, como decía con el gate. Teníamos que conseguir un poco de headroom, ¿no? Porque algunos golpes ya estaban casi llegando a 0 decibeles. Y en este caso lo que quiero, me doy cuenta de que también ya hay algunos golpes que están un poco más fuertes, otros más suaves. Entonces vamos a tratar de controlar las dinámicas de una manera muy transparente con este plugin, ¿no? Entonces tenemos acá un umbral. Entonces todo lo que esté por encima del umbral va a ser llevado a este nivel, que en este caso va a ser menos 6 decibeles. Y podemos seleccionar cuánta, entre comillas, compresión. Le vamos a poner algo así como 80% en este caso. Quisiera ir a alguna sección que contenga algunos golpes suaves, porque no quisiera que los golpes suaves estén como que siendo elevados al mismo nivel que los golpes fuertes, ¿no? Quisiera que estén por debajo del umbral. Y justo estamos por debajo del umbral. Ok, entonces lo que vamos a hacer es volver a renderizar nuestra pista que está con el proceso de Drum Leveler, ¿no? En este caso. Y bueno, ya saben, Bounce to New Track. Y bueno, ¿no? Y podemos con Control Alt B renderizar a una nueva pista con el procesamiento que está aplicado. Ok, entonces como pueden ver tengo acá algo que está bastante más parejo que la performance original. Seguimos manteniendo algunas de las dinámicas que son necesarias, pero me interesa sobre todo que todos los golpes fuertes estén realmente prácticamente al mismo nivel, ¿no? No necesito algunas dinámicas y esto no va igual el sonido, esa es una performance humana, ¿no? O sea, cada golpe fuerte aún así esté al mismo volumen, va a haber cierta diferencia tonal, ¿no? En el timbre de cada golpe, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Ok, estamos muy bien en este caso. Ya tenemos algo mucho más parejo. Nuestra pista anterior también la podemos eliminar. Y quisiera aplicar una última parte aquí en el proceso, que es añadir un Transient Designer. No, hay bastantes de diferentes compañías, diferentes plugins. Este es uno de mis favoritos, pero tengo que decir que no suele reaccionar de una manera muy predecible, ¿no? Es decir, voy a utilizar este tipo de plugin para añadir ataque. Podría reducir ataque o añadir sustain, reducir sustain. En este caso lo que quisiera. Lo que me hubiese gustado es tal vez que el baterista hubiese tocado con unos rimshots un poco más agresivos. Entonces este plugin me va a dar un poquito de ese efecto, ¿no? Sin embargo, si yo lo pongo directamente sobre la pista y simplemente aumento este botón de ataque, me estoy dando cuenta que en algunos golpes está aumentando cierta cantidad de ataque y en algún otro golpe, sin ninguna razón o motivo aparente, está añadiendo bastante más. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo método que teníamos para el gate. Vamos a utilizarlo en este plugin. Vamos a poner sidechain externo. Vamos a activar el sidechain y también vamos a utilizar nuestro key spike de la tarola en modo prefader como siempre. Y esto nos va a dar un resultado bastante más parejo. Entonces, este es el sonido sin el Transient Designer. Y ahora con. Entonces tenemos esto, tenemos también un limitador que está aplicando un poco de reducción de ganancia. Vamos a mantener eso para que todo se mantenga parejo. En el caso de que nuestro plugin esté aumentando todavía mucho ataque en alguno de los golpes, pero ya todo debería ser mucho más parejo. Entonces, como quiero que se mantenga este limitador actuando y que me dé un poco de reducción de ganancia, no voy a utilizar el output gain del plugin, sino voy a utilizar un plugin simplemente de ganancia, en este caso Mixtool que viene en Studio One o cualquier plugin de ganancia que tengan, cualquier ecualizador podrían utilizar, simplemente para bajar un poco la ganancia y que tengamos headroom. Y vamos a volver a renderizar. Recuerden que como estamos utilizando nuestro key spike
seleccionamos la pista del instrumento virtual más la pista sobre la cual tenemos el procesamiento y creamos un mix down. Ok, entonces podemos ver cómo todo sigue súper parejo, pero con mayor ataque en este caso. Podemos deshacernos de la pista anterior y ya tenemos nuestra tarola procesada. Entonces, ¿qué hemos hecho para recapitular? Un poco de clipper para los golpes ofensivos. Hemos aplicado gate con un key spike para que tengamos nuestro gating totalmente perfecto. Hemos utilizado drum leveler para poder nivelar todos los golpes y por último un Transient Designer para darle ataque a todos los golpes, este también funcionando con un Key Spike para que aplique el procesamiento de manera mucho más pareja y predecible, ¿no? Entonces ya tenemos acá nuestra tarola procesada y lista para la mezcla. No hemos aplicado nada de ecualización, ni compresión, ni realmente ningún tipo de saturación muy específica, excepto lo del clipper, pero eso es algo más técnico, ¿no? No es algo tan de color. Entonces tenemos una tarola que ya de manera mucho más fácil, en mi opinión, va a poder ser procesada en la mezcla, ¿no? Vamos a comparar un poquito el sonido de la tarola original, de donde hemos venido, y el resultado que vamos a tener ahora, ¿no? Versus regresando al original. Ok, entonces este es un resultado que ha mejorado bastante, ¿no? Nos está dando un sonido mucho más parejo, tenemos más ataque. Obviamente es imposible reducir todo lo que se filtra en el micrófono de tarola sin arruinar totalmente el sonido de la tarola. Por eso es que siempre queda un poquito, pero ya tenemos algo que está mucho más manejable, ¿no? Y vamos a mostrar rápidamente lo que podríamos hacer en el micrófono que está debajo de la tarola, en el micrófono de la bordona de la tarola en este caso. Lo que me gustaría también es aplicar un poco de gating, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a partir del mismo preset, pero me gustaría tener un poco más de sustain en el micrófono de la bordona de la tarola. Vamos a utilizar el mismo key spike, siempre pre-fader. Entonces en esta banda para las frecuencias agudas le podemos dar más release. Podemos permitirnos eso porque en el micrófono de la bordona de la tarola, como está debajo de la tarola, va a captar mucho menos de lo que son todos los platillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos dejar que tenga más sustain en esas frecuencias agudas, justo donde están sonando todos los, donde está sonando la bordona de la tarola, ¿no? Y en el caso de la tarola, me parece que en el caso del micrófono con el que estamos trabajando actualmente, el micrófono de la bordona generalmente tiene un sonido menos dinámico que el micrófono que está por encima de la tarola, ¿no? Entonces ya no tenemos que hacer tanto trabajo de nivelación. Simplemente lo que haría es un clipper para controlar alguito de las dinámicas y creo que con eso ya estaríamos listos. Igual seleccionamos nuestra pista MIDI, la pista de la bordona de la tarola. Como pueden ver, ya tenemos todo súper nivelado también en el caso del micrófono de la bordona comparado a como estaba originalmente, ¿no? Que estaba más comprimido que el micrófono principal, pero también tenía algunos picos molestos, ¿no? Y también nos hemos deshecho de gran parte del ruido de la tarola, no totalmente, porque no considero que sea necesario. Entonces ahora podemos encontrar tal vez un balance entre los dos micrófonos que hemos preparado. Ok, vamos a tratar de escuchar la batería.
Entonces, como pueden escuchar, tenemos bastante más consistencia, tenemos más ataque en el micrófono, en los micrófonos de tarola, bueno, sobre todo el micrófono principal, y tenemos ya algo mucho más controlado que está como que optimizado para la mezcla, más cercano a lo que sería un sample de tarola, ¿no? Que ha sido grabado con las dinámicas muy controladas y sin que se filtre sin que se filtre nada, ¿no? Del resto de baterías sobre los micrófonos. Y bueno, quería hacer una última aclaración, ¿no? Tal vez algunos de ustedes estén pensando, ¿por qué no se puede aplicar todo este procesamiento en tiempo real sin necesidad de estar renderizando y volviendo a renderizar y aplicar diferentes procesos y estar haciendo los bounces, los mixdowns, etcétera, ¿no? La razón es que cada vez que renderizamos tenemos no solo el cambio de sonido, sino también vamos a tener un feedback visual de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es muy importante para saber exactamente qué está pasando con cada uno de los golpes, ¿no? Realmente estamos controlando bien las dinámicas, está todo bien como debería estar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es ni siquiera el motivo principal que yo consideraría. Es obviamente muy útil para enseñar, ¿no? Para mostrar lo que está sucediendo. El otro motivo es que cuando nosotros utilizamos plugins como ProMV, plugins gates que tengan algunas funciones, de Lookahead, etcétera, etcétera, plugins que estén creando bastante latencia y lo sumamos con un plugin como Drum Leveler, ahí comienza a haber como que demasiada latencia que están sumando todos esos plugins, y nuestro software de grabación, en este caso Studio One, ya no es capaz de compensar por toda esa latencia de manera correcta. Entonces lo que sucede es si yo pongo todos los plugins y comienzo a hacer todo ese procesamiento en tiempo real y lo dejo simplemente en el track, lo que va a suceder es que mi pista de tarola va a estar desincronizada del resto de pistas, ¿no? Va a estar como que fuera de tiempo, porque es tanto el procesamiento, tanta la compensación que tiene que hacer mi software por la latencia que está dando cada uno de los plugins, que ya no puede compensar correctamente, y mi golpe de tarola que está acá va a estar un poco como que va a estar un poco más atrás, y eso va a crear problemas de fase, problemas de sincronización con el resto de pistas, ¿no? Entonces, si yo pongo los plugins como que uno por uno y voy renderizando, evito que suceda este problema, ¿no? Es un poco tedioso, pero puede ser interesante, ¿no? Y también quisiera aclarar que este no es un proceso que yo lo hago siempre, lo hago en algunas ocasiones cuando siento que me gustaría tener un mejor punto de partida, en el caso de la tarola, para la mezcla, ¿no? Si tuviese una performance en la que el baterista tocó de manera que el sonido de tarola tiene muchísimo ataque y hay muchísima consistencia, en ese caso tal vez no aplicaría este proceso, ¿no? Y si yéndonos al otro extremo, si la performance fuese muy inconsistente, en ese caso ya no habría manera tal vez de salvar, y mi elección sería probablemente reemplazar el sonido de tarola por un sample, que no es lo ideal, pero a veces se tiene que hacer. Entonces, bueno, esas fueron todas las explicaciones que quería dar con respecto a este proceso. No olviden dejar todas sus dudas, consultas, sugerencias en la descripción del video, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.